plática vamos a comentar un poco respecto a consideraciones generales, gasto público, recursos tributarios, de la ley, del régimen de persona física con actividad empresarial, de la devolución de los saldos y pues para finalizar un caso práctico para que podamos ver cómo desde la teoría o desde el marco jurídico a cómo actúa realmente la autoridad, podamos ver los cambios que hay, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación para exponer. Claro que sí. Maestra, usted en este momento es coanfitriona. Gracias. A ver. Bueno, aquí está de lo que debemos saber sobre los saldos a favor del ISR, es el nombre de esta conferencia. Y tenemos un caso, bueno, de una introducción, ¿no? Pagamos impuestos por convicción o por obligación. Y encontramos dos como formas de pensar de las personas que por un lado dicen, el desarrollo de mis actividades diarias, yo pago impuestos. Con ello contribuyo de manera justa, equitativa, para sufragar el gasto público del Estado. Por otro lado, tenemos que estamos en desacuerdo con el pago de impuestos porque me obliga a sacrificar una parte de mis ingresos, ya sea por salarios, honorarios, arrendamiento, etcétera, para entregarlo al fisco. Y eso no es justo porque yo quisiera disponer de la totalidad de mis ingresos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que las personas siempre se encuentran en este dilema, ¿no? De que lo hago por gusto o lo hago por obligación respecto al contribuir. Del gasto público, aquí tenemos de que el Estado necesita llegarse de recursos públicos, de recursos económicos para sufragar el gasto público. Uno de los medios que utiliza el Estado para sufragar el gasto público es a través del uso de los elementos que conforman las finanzas públicas. Los impuestos se destinan a sufragar el gasto público del Estado, cuya finalidad es el bien común, es decir, satisfacer la necesidad de las mayorías. Tenemos fuentes de riqueza, que algunas fuentes de ingreso de las finanzas públicas son el empréstito público, que esto nos habla de que si la capacidad económica del Estado se debilita, este solicita la intervención de un tercero, a fin de que vía instrumentos crediticios pueda sufragar el gasto. Esta forma de financiamiento es el empréstito público, ya sea externo e interno. Tenemos precio público, que aquí nos habla que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán conservar dicho principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los sectores que intervienen en dicha actividad son sector privado, sector social y sector público. Tenemos la emisión de moneda, que es Banco Central, que es el primario, Banco Central. La acuñación de la moneda y la emisión de billetes se considera área estratégica y, por tanto, es una función que el Estado ejerce de manera exclusiva, sin que ello constituya un monopolio, a través del Banco Central, que es una persona de derecho público con carácter autónomo. Y bancos y particulares. ¿Qué hacen los particulares cuando no disponen de recurso económico? Los obtienen mediante depósito a vistas, papel comercial. Usan tarjetas de crédito, creando así la moneda plástica. Acuden a otro particular a solicitar un préstamo, firmando letras de cambio, cheques postdatados o pagarés. Los bancos mantienen solo una fracción de los depósitos a la vista como reserva legal. El resto lo transfieren en forma de préstamo a los particulares. Tenemos impuestos y derechos. Ahora entramos al capítulo recursos tributarios. ¿Qué es un recurso tributario? Son los ingresos que percibe el Estado por concepto de contribuciones, aprovechamientos y productos. Las contribuciones son de dos clases.
fiscales, que son las que se destinan a sufragar el gasto público del Estado. Estas son generadas por el uso o aprovechamiento de los bienes del Estado, así como por servicios que presta. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Por ejemplo, que si de la recaudación del IEPS, poniendo un ejemplo, el Estado decide que lo que se recaude de este impuesto se va a destinar para, suponiendo, rehabilitación de adicciones, o sea, ya la federación en cada presupuesto de egresos y de ingresos, ellos estipulan cómo va a ser tanto la parte de la recaudación como la erogación. Y las parafiscales, que la finalidad es el fomento de una actividad de la seguridad, discúlpenme, de la seguridad social, o tienen un fin específico, como es el caso de la ejecución de una obra de infraestructura. Y las contribuciones se pueden clasificar en impuestos, que son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Dentro de los impuestos tenemos, vamos a manejarlo por niveles, que es el federal, estatal y propio. Los federales son el ISR, IVA, IEPS. Tenemos también, bueno, las retenciones del ISR, tenemos las estatales, que en este caso en el estado de Veracruz tenemos el 3% sobre la nómina, que se paga aquí en la hacienda pública del estado, y están también los propios, que estos son los municipales. Por ejemplo, el predial. Tenemos derechos, que son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Que, por ejemplo, derechos del agua, así como recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos para adquirir un acta de nacimiento, pasaporte, etcétera, esa recaudación es un derecho porque al final estamos obteniendo un beneficio. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Aquí entra aportación del IMSS, Infonavit, todo lo que tenga que ver con la cuestión seguridad social, entra dentro de la aportación de seguridad social, que es la contribución. Y vienen contribuciones de mejora, que son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Aquí voy con esta parte de la contribución, porque al final se considera dentro de un recurso tributario y los impuestos principalmente. Hay veces en las que existe la confusión de pensar que un impuesto, ¿cómo lo digo? Que va solito, pues, o sea, de que el impuesto es una cosa y que no se considera dentro de la contribución un recurso tributario. Yo lo considero aquí en exponerlo para que se pueda ver de lo general al particular, de que cómo nace el impuesto, en dónde se considera, cómo se puede clasificar, etcétera. Tenemos aprovechamientos, que son los ingresos que el Estado obtiene cuando actúa en sus funciones de derecho público, distinto de las distribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Un ejemplo de un aprovechamiento es cuando se decomisa un auto ilegal, la ganancia obtenida del remate es un aprovechamiento y esta se destina al gasto público. Y tenemos los productos, que son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. No son propiamente una contribución, sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación se encuentran contemplados. Un ejemplo es cuando el Estado da en arrendamiento un bien, ya sea mueble o inmueble, a un tercero. El ingreso que por ese concepto obtenga el Estado se clasifica como un producto. Los productos no se consideran crédito fiscal en virtud de que no se encuentra en la clasificación de contribuciones o aprovechamientos. Tenemos aquí una breve clasificación de las contribuciones que considera el indirecto y el directo. Del indirecto está el IVA, dos ejemplos: que venga por consumo, de la importación de bienes o servicios, o por actos, la prestación de un servicio independiente. Con esto pongo un ejemplo. El IVA, cuando nosotros
vamos, suponiendo que yo fuera una persona que elaboro marcatextos para vender. Entonces, yo para elaborar el marcatextos necesito la tinta, necesito el plástico del empaque, la tapa, etcétera. Entonces, yo con mis proveedores voy a adquirir cada producto que necesito. De ahí voy a tener mi costo, que si a mí me cuesta ya, sumando todo lo que necesita, 8 pesos ya con el IVA, entonces yo de ahí posteriormente tengo que considerar mis gastos fijos, variables, y en cuánto lo voy a dar en precio al público. Ya con lo que se le suma, hay que considerar el IVA porque al final quien termina pagando este impuesto es el cliente. Me explico, o sea, si de 8 pesos lo van a dar en 20 pesos ya con el IVA, al final este cliente ya está pagándote este impuesto. A diferencia del directo, como lo es el ISR, que viene por enajenación de bienes, o el predial, que es el uso, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Aquí, por ejemplo, hubo hace un año o dos, cuando vino esta cuestión de que iban a comenzar a cobrar los impuestos en plataformas digitales, que las personas comenzaron a aumentar el precio pensando que si aumentaban el precio, pues ya el cliente va a pagar al final el impuesto. Pero el ISR, al ser un impuesto que no se traslada, o sea que, disculpa, que no se traslada, sino que ya queda sobre ti, sobre tus ingresos grabables, aumentó, por supuesto, el pago del impuesto, ¿no? Entonces es la diferencia entre el indirecto y el directo. El indirecto lo paga el consumidor al final y el directo es el que tú como contribuyente vas a estar acumulando. Tenemos aquí de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. ¿Quién está obligado al pago de este impuesto? Las personas físicas que perciban ingresos derivadas de la realización de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o la prestación. Esta parte es importante, la de cuando tienen actividades en el extranjero. Tenemos un tratado internacional de la doble tributación. Entonces, suponiendo que yo tengo mi establecimiento en México y tengo otro en Colombia, entonces aquí es importante que se realice el pago de impuesto ante el fisco, ya sea la autoridad en el país que realice tu actividad. ¿Por qué? Porque al final tú estás llevando una actividad económica dentro del territorio nacional, hablando en cualquier país, ¿no? Entonces, pues cada país, por supuesto, tiene sus propias reglas en materia fiscal y hay que cumplirlas. Aquí se consideran ingresos por actividad empresariales los provenientes de realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pescas o silvícolas. Aquí cuando tú entras a la página del SAT y te das de alta en la página y vas a elegir tu tipo de régimen y tu actividad económica, te van a elegir esos tipos de actividades. Y por ejemplo, si eligiéramos la industrial o la comercial, va a salir de comercial servicios, comercial por mayor, por menor, y de ahí te dan específico cada actividad. Por ejemplo, de que un restaurante, de que tú vendes productos, vendes juguetes, etcétera. Ya lo puedes elegir. Y también tenemos ingresos por la prestación de un servicio profesional. Las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente, como lo es un contador de algún despacho, un abogado, etcétera. Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen la actividad empresarial o presten el servicio profesional. De los derechos y obligaciones de los contribuyentes en apego al Código Fiscal de la Federación, tenemos que cuando la contribución se calcula por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio. Es decir, cuando presentes tu declaración anual, puedes solicitar la devolución del saldo a favor siempre y cuando la tengas. De aquí viene cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Cuando se solicite la devolución,
deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en el que presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo, para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México. ¿Esto qué quiere decir? Cuando pedimos en la declaración anual y tenemos saldo a favor, al final en el mismo portal requieren que pongas tu clave interbancaria, tu banco, etcétera, para que la autoridad te pueda realizar la devolución en caso que lo tengas. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de la devolución datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 20 días cumpla con lo solicitado. Lo tengo en negritas y remarcado para que en el ejemplo práctico van a poder relacionar mejor a lo que hago referencia con este artículo. Ha percibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes, con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. Es decir, si tú tienes a favor 50,000 pesos para acreditar todo, pero la autoridad determina que de los 50,000 realmente son 20,000 pesos, es lo que te va a regresar. Te lo van a tener que fundar y todo. Y viene, en este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que esta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva. Es decir, si tú solicitaste un saldo a favor, sin embargo, la autoridad determina que está mal o que tu devolución no es apropiada o que no tienes el derecho a obtenerla, te lo tienen que sustentar del por qué viene. Lo que en lo particular me ha pasado cuando envío algunas declaraciones es que cuando marca que hay un error, son errores aritméticos, que por ejemplo en el ingreso acumulable son 100,363.39 que marca la autoridad, pero el portal no marca, o sea, no puedes poner centavos. Entonces, hay veces en las que son diferencias tanto mínimas, pero ahorita en el ejemplo que les voy a poner, ya van a ver ahora sí que la magnitud de lo que está llegando hoy en día la autoridad para poder decir que sí puedes obtener tu devolución. Cuando, con motivo de la solicitud de devolución, la autoridad fiscal inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 22D del Código Fiscal. También tengamos en cuenta que tenemos hasta 5 periodos, 5 ejercicios fiscales posteriores para poder solicitar el saldo a favor en caso que se tenga. Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución se autoriza, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado, se pagarán intereses que se calcularán conforme a los dispuestos en el artículo 22A del Código Fiscal de la Federación. Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad fiscal en el documento digital
que se notificará al contribuyente a través de buzón tributario. Ojo, es importante, ya tiene aproximadamente un año o dos que ya es obligatorio que todos tienen que tener habilitado el buzón tributario, que es con teléfono, con correo electrónico. Entonces, en este caso les recomiendo que lo tengan porque si no se realiza, la autoridad puede llegar a imponer un crédito fiscal, o sea, una multa por no cumplir con esta obligación. Aquí voy a poner el ejemplo de un caso práctico que es de un cliente que tuvo una devolución del SAT, en este caso que se solicitó el saldo a favor de este cliente. Aquí él tuvo bajo dos tipos de régimen distintos, que fue sueldo de salarios y aparte persona física con actividad empresarial y profesional. Aquí tenemos que el saldo a favor que se solicita es de 10,285 pesos. Se presentó el 31 de octubre de 2024. La declaración normal, o sea, como ya se presenta fuera del plazo, tenemos en abril para presentar la declaración, se manda la declaración posterior y lo que usualmente se realiza es que se manda la que está en el portal y después hay que enviarla de forma manual. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú mandas la declaración que presentaste en el portal como si fuera normal en tiempos y se envía la documentación probatoria para que tú puedas solicitar la devolución a favor. Y aquí está, por lo anterior se le requiere para que en un plazo máximo de 20 días hábiles siguientes a la fecha que surta efectos, por eso fue que en esta diapositiva señale en negritas que en un plazo máximo de 20 días hay que cumplir lo solicitado. En caso de no hacerlo, se va a considerar desistida la solicitud. Y voy a poner todo lo que la autoridad pidió. La verdad es la primera vez en los años que llevo presentando y teniendo clientes que la autoridad pide tanta información que yo prácticamente no la van a tener. O sea, en primer lugar, piden papel de trabajo en Excel por cada uno de los retenedores, o sea, los patrones, que de acuerdo con la información contenida en los recibos de nómina, integra el total de ingreso percibido y retenciones del ISR que efectuó su retenedor en el ejercicio. Piden esa tabla como ejemplo, donde se ponga el folio fiscal, periodo del pago, recibos, percepción, deducción, total neto y el ISR de los ingresos y la forma de pago, banco, cuenta bancaria, fecha del pago y el importe. Piden la digitalización legible del anverso y reverso de los recibos de nómina por sueldo y salarios por el ejercicio que solicitan la devolución, así como prima vacacional, gratificación anual, bonos y cualquier concepto adicional que haya percibido de su retenedor. En caso de que los comprobantes de pago contengan claves para cada tipo de prestación y no así la descripción expresa de cada una, deberá presentar papel de trabajo que contenga la descripción del concepto a que se refiere cada uno de los códigos o claves contenidos en los recibos de pago que presente, a efecto de que esta autoridad pueda identificar a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, si te dan una prestación por despensa, por gasolina, etcétera, o sea, bueno, gasolina no, pero la despensa o asistencia o bono de puntualidad, etcétera, y lo consideran ellos, y si no viene específico en tu comprobante, hay que hacer el papel de trabajo especificando cada una. Estados de cuenta bancarios completos y legibles de enero a diciembre del ejercicio que solicitan evolución, emitidos por la institución financiera correspondiente, en lo que se identifiquen los depósitos por nómina que le efectuaron los patrones, en el cual hay que tenerlo cruzado con el papel de trabajo que piden en el punto número 1. En el supuesto que durante el ejercicio fiscal en los estados de cuenta existan más depósitos de los correspondientes a los ingresos que acumuló al presentar la declaración anual, se pide aclare motivos y razones por los cuales al presentar la declaración anual no los declaró de conformidad con lo establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esta parte sí comienza a ser un poco complicada en el sentido que la operatividad o los movimientos que normalmente uno mueve en sus cuentas bancarias, que hasta si van a cenar con sus grupos de amigos y uno dice, ay, yo pago con mi tarjeta y me transfieren, ¿no? Poniendo un ejemplo tan básico. ¿Cómo lo vas a explicar a Hacienda? Me explico, o sea, si tu papá se transfiere, sabemos que está exento del impuesto,
pero pues también es explicar, o sea, como que la parte del irse mucho al detalle en explicar cada movimiento que está realizando y después del año que ya se presentó, claro que en cierto punto comienza a complicar un poquito esta parte del poder comprobar todo, porque pues normalmente pues el cliente ni siquiera se va a acordar, ¿no? De que en enero sí fue a un supermercado, si alguien le transfirió 100 pesos o lo que fuera, ¿cómo lo van a explicar? Porque no va a haber o sea, forma de poder comprobar el 100%. Tienen escrito este día de régimen de empresarial y profesional que preguntan de qué manera detallada consiste la actividad necesaria para obtención de ingresos por la actividad empresarial y servicio profesional. Él facturó únicamente, fueron servicios de consultoría, 2 facturas fueron las que realizó. Pones proporcionar lista de servicios que realiza en ajena y los servicios que ofrece, a qué tasa de IVA grava, mencionando el fundamento legal. Nombre completo de los 3 principales clientes y 3 principales proveedores, debiendo anexar copia del contrato celebrado con dichas personas. O sea, en este caso, este contribuyente no tiene proveedores porque trabaja desde su computadora, él dio la asesoría hablándolo en persona, entonces si no tiene una operatividad tal cual empresarial o comercial, vamos a llamarle, ¿cómo va a presentar a los proveedores? O, por ejemplo, si tú tuvieras un cliente, no sé, que tú te dedicas a pintar, ¿no? Y tú vas al Comex a comprar tu pintura, no vas a firmar un contrato. Entonces, aquí hay cuestiones justamente en esa solicitud que sí complica mucho esta cuestión para poder tener el saldo a favor. Si viene manifestar si cuenta con sucursales, en su caso señale cuál es la dirección completa de cada una de ellas. Características físicas del domicilio fiscal. Tipo de maquinaria que utiliza para el desarrollo de la actividad, así como número de serie o matrícula, funciones específicas, si es propio o rentada. Si es rentada, proporcionar nombre, RFC, domicilio completo, y esta persona ni siquiera tiene maquinaria. O sea, entonces es otro punto que también pues presenta como que es alta, ¿no? Esta inquietud del por qué la autoridad está solicitando tanta información cuando el cliente ni siquiera se dedica a esto. Manifestar el número de empleados con los de cuenta para la realización de su actividad, debiendo manifestar si son contratados directamente o por un prestador de servicios. Este cliente, cuando se dio de alta la actividad económica, declaró que no tenía trabajadores. Entonces, ahora me están pidiendo que presente un listado con trabajadores, RFC y número de registro ante el IMSS. Papel de trabajo en que se relaciona la información de los comprobantes de las deducciones autorizadas, debiendo amparar la cantidad que tienen los gastos. Deberá contener RFC, proveedor, no papel de trabajo, nombre del proveedor, folio fiscal, fecha, concepto, importe, IVA, todo el detalle y cruzarlo con estados de cuenta bancarios. Entonces, si tuvimos un proveedor que le pagamos 50 pesos en efectivo y tenemos la factura en efectivo, ¿cómo se va a cruzar? Si no tenemos un recibo, tal vez ni el ticket lo podamos tener, ¿no? Proporcionar la documentación que ampare deducciones autorizadas, como son facturas, pólizas de registro, estados de cuenta, donde se observen retiros por concepto de pago proveedores. Lo anterior requiere que las facturas tengan la documentación soporte del pago efectuado. En caso que tengamos gastos por concepto de combustible, proporcionar comprobante respectivo y copias del estado de cuenta bancario. En su caso, presente digitalizadas las facturas o documentos que acrediten la propiedad de los vehículos con los que cuenta. O sea, también ya están pidiendo en este momento que si el cliente tiene un vehículo y facturó la gasolina del vehículo, ahora tenga incluso que entregar también la factura del vehículo. En caso de haber, esta fue la que más me saltó en lo personal, en caso de haber efectuado gastos en centros comerciales, Walmart, Guys, Chedraui, Soriana, etcétera, deberán anexar a las facturas los tickets de compra en los que se observen los productos que adquirió. Y asimismo, describir la relación de estricta indispensabilidad que tienen dichos productos con su actividad. O sea, cualquier persona que va al súper, es más, hay veces en las que uno ni siquiera pide el ticket. O sea, o lo tiras a la basura, pues este cliente que tuvo gastos en el supermercado también, por supuesto cuando tienen los tickets, y ahora están pidiendo anexar los tickets para poderlo comprobar.
En caso de haber efectuado gastos por concepto de pago de casetas, presente estado de cuenta de tarjeta de identificación automática vehicular o sistema electrónico de pago de los proveedores, proporcionar papel de trabajo en el que mencione cuál es el servicio o producto que le proporciona cada uno de ellos y explica a detalle cuál es la relación de estricta indispensabilidad que guarda dicho servicio o producto. Deberá contener la siguiente información y ponen nombre, RFC, el IVA, concepto, papel de trabajo en el que se realice el cálculo de la depreciación de activos fijos con los que cuenta, manifestando de igual forma el porcentaje aplicado a cada activo fijo, adjuntando para tal efecto los comprobantes. O sea, si activo fijo está de que las computadoras, equipo de cómputo, oficina, mobiliario, etcétera, hasta adjuntarla. En este caso, el cliente no tiene activos fijos. Y viene. En caso de tener deducciones autorizadas por pago de intereses por créditos bancarios, proporcione contrato, así como descrito bajo protesta de decir verdad, en el que indique que utilizó dicho préstamo para llevar a cabo la actividad preponderante, adjuntando toda la documentación. En relación a los ingresos por actividad empresarial y servicios profesionales, que es el régimen que trató de hoy está tratando esa plática, que manifestó deberá proporcionar papel de trabajo que integra la totalidad de los comprobantes fiscales por 150,000 pesos por dichos ingresos. El papel de trabajo deberá proporcionarse en Excel de acuerdo a términos establecidos en la tabla correspondiente al numeral, mismo que deberá encontrarse debidamente cruzado con estados de cuenta bancarios, comprobantes fiscales y la totalidad de los ingresos manifestados en su declaración. Proporcionar debidamente acto digitalizado, legible y completo la totalidad de los estados por todas las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la persona de enero a diciembre, en el que se realice el cruce y se identifiquen todos los depósitos efectuados por actividad empresarial y servicio profesional. O sea, piden el de la nómina en primer lugar, posterior a eso solicitan también que se entregue el 100% de las cuentas que tiene en su actividad empresarial y profesional, que esa parte ya se comienza a complicar de igual forma un poco más, porque este cliente, pues, al ser 2 operaciones dentro del mismo año, si las tienen en la misma cuenta bancaria todas, pero aparte de eso, al ser su única tarjeta de débito que tiene este cliente, claro que tiene que la ida a cenar, de que me transfirieron, de que su pareja le transfirió, que entre amigos o que él depositaba en efectivo en el cajero. No montos grandes, montos, la verdad que sí son chicos. Pero ahora viene la parte de cómo se va a solventar todo este origen cuando no lo preparó, o sea, cuando su cuenta la manejaba él de forma como todos los humanos lo hacemos, ¿no? Viene en el supuesto que durante el ejercicio fiscal que solicitan devolución los estados de cuenta aperturados a nombre de su persona existan más depósitos correspondientes a los ingresos que acumuló, que esta parte voy. O sea, no todo el recurso que entra a tu estado de cuenta bancario corresponde a una actividad económica. Hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esta parte sí complica mucho para cualquier contribuyente del cómo operas tu día a día, pero que ahora si Hacienda te pide el 100% de la explicación del origen, pues es normal, no todo el mundo la va a tener completa. Puede haber errores o discrepancias o como les digo, la situación de que fueron a cenar, les transfirieron a ustedes y uno pagó, o que si fueron al súper y tú pagaste con una tarjeta y te lo transfirieron para regresártelo después, etcétera. O sea, ya esa parte como que sí iba a poner ¿cómo lo digo? Como en situación difícil, pues, a cada contribuyente para poderlo acreditar. De aquí, como también percibió por intereses, viene que hay que presentar de forma completa y legible las constancias de los ingresos por intereses y también los comprobantes fiscales que amparen los importes, ya citados por conceptos de pérdida, porque aquí hubo una pérdida dentro de la parte de los intereses del sistema financiero. Aquí ya viene de que la citada auditoría dieron los elementos y que hay los 40 días hábiles para atender la solicitud de la devolución. Es decir, cuando el cliente que el contribuyente envíe la información, la autoridad va a tener 40 días todavía para decir si es parcial, si va a aplicar, si no va a aplicar la devolución, ¿no?
Al ser una devolución tan complicada por 10,000 pesos, al platicar con este cliente, le dije, oye, ¿vas a querer, no vas a querer? Pero realmente no tiene operaciones, ¿no? Más que fueron 2 facturas y de ahí en fuera fue todo bajo su patrón, el sueldo y salarios en este régimen. Y me dijo, pues no, o sea, de tanta información que le están pidiendo, tan solo hablando de los tickets del súper, por supuesto que no los tiene. Entonces me dijo, no tengo toda la información, o sea, de que no hay posibilidad de que yo pueda justificar el 100% de lo que me está pidiendo la autoridad por la devolución. Aquí viene el proyecto de presupuesto de egresos que tenemos del gasto neto total previsto en el presente presupuesto de egresos, y aquí está la cantidad que tenemos, que corresponde al total de los ingresos aprobados en la ley de ingresos. En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé, hasta el 2025, un déficit presupuestario de 1,170 billones de pesos. ¿Por qué considero esta cantidad? Porque a raíz del cambio de administración, o por experiencia o lo que he visto con la autoridad hacendaria, nunca en todos los años que había estado, o que he estado presentando ejercicios, me había pasado que pidieran tanta información a detalle. O sea, entonces, creo yo, cada vez la autoridad hacendaria está mucho más estricta en todos los sentidos, está haciendo una fiscalización muy, ¿cómo lo puedo llamar? Que el proveedor, perdón, el contribuyente se siente en cierto punto como asfixiado, vamos a llamarle, porque ya están ahorita a diario prácticamente mandando que el buzón tributario, solicitando que aclares información, mandando bloqueos de sellos digitales. En este caso, en algo tan sencillo como una evolución de ISR de un saldo a favor de este año, toda la información que está requiriendo la autoridad, creo yo, o una de mis formas que puedo interpretarlo es que por el déficit que tiene actualmente la federación, la autoridad necesita recaudar más. Entonces, esta cuestión es la que nos empieza a dejar como contribuyentes un poquito, vamos a llamarle como en indefensión, en el sentido que cada vez la autoridad, y no hablo únicamente por el SAT, también hablo por el IMSS, por el Infonavit y por las diversas autoridades con las que tenemos la operatividad para las contribuciones que presentamos, pero tienen filtros mucho más estrictos. Y voy a poner ya un ejemplo para terminar la exposición. Un cliente tuvo un bloqueo de sellos digitales. Ya posteriormente, si el maestro lo permite, ya puedo explicar más a detalle respecto a las presunciones, ¿no? En el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Aquí el cliente tuvo un bloqueo de sellos digitales. ¿Y esto qué es? Que cuando tú entras en facultades de comprobación con la autoridad, en el que te solicitan diversa información respecto a pagos o a declaraciones que no fueron presentadas o que mandaste en ceros, pero tuviste facturas efectuadas y la autoridad lo detectó y te lo requiere, etcétera. Pero con este cliente en específico se los bloquearon únicamente porque no pagó agosto 2024 y se le venció al mes siguiente. O sea, de que en agosto se la mandé para septiembre, en septiembre me dijo, ¿sabes qué? La verdad, no puedo pagar ahorita, tengo muchos gastos, porque para tú tener tu empresa tienes que considerar todos tus gastos fijos, de que entre la renta, luz, todos los insumos que necesitas, nómina, que es más el de los gastos más fuertes que puede tener una empresa, aportación de seguridad social también, en los pagos del IMSS, Infonavit, y de ahí, pues, aparte el pago del impuesto, ¿no? Que es tanto el ISR, IVA, retenciones de ISR, retenciones de IVA, retenciones del ISR sobre sueldo y salarios, o ya en lo particular el impuesto que tenga cada contribuyente, ¿no? En este caso, el cliente, el pago era aproximadamente de 80,000 pesos y me dijo, ¿sabes qué? En este momento no lo puedo pagar. O sea, aguántame 2 semanas, ¿no? Le dije, bueno, está bien, o sea,
vamos a esperar, se había mandado una declaración, al mes siguiente le bloquean los sellos digitales, pero por no pagar el impuesto a un mes anterior, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Pues claro, se puso a correr, lo pagó en el momento, se consiguió el recurso, pero, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, como que normalmente mandan mensajes, antes mandaban mensaje en buzón tributario, así de que paga el impuesto, bueno, o sea, de que te decían, tienes pendiente el impuesto de tal mes, pero era un mensaje de una notificación en buzón. Y ahorita ya están llegando incluso a bloquear sellos digitales si no estás cumpliendo con la obligación en el momento. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que para los contribuyentes cada vez es más difícil poder estar operando por todos los gastos que incurre poder tener una operatividad y principalmente las autoridades, porque por ejemplo el IMSS también, si no se paga en tiempo y forma, que también es un costo fuerte que tienen las empresas, también pueden bloquear las cuentas bancarias. Y tengo igual otro caso, otro cliente que le bloquearon una cuenta bancaria porque hace un año que pusieron en el portal del IMSS que hubo un tema, una incidencia, una cuestión así. Por 2,000 pesos le bloquearon la cuenta bancaria hasta que se enteró, asistió al IMSS, le mandaron un cálculo para poder realizar el pago correspondiente. El IMSS lo calculó mal, le dan un segundo cálculo con la línea de captura. A lo mucho pagó 2,000, 3,000 pesos ya con el recargo. Y hoy en día lleva más de un mes y medio en el que no logramos desbloquearla, porque justamente me avisaron ahorita mismo que leí el mensaje que tiene otro bloqueo del IMSS también. Entonces, ¿a qué voy? Cada vez las autoridades hacendarias o las autoridades fiscales están más estrictas. Yo entiendo que de esta plática me era importante como hacerles ver desde un principio el cómo vienen los impuestos, el de dónde nace el recurso tributario, un poco del gasto público, para que se entienda la importancia que tienen los impuestos en el país. De ahí entender un poco respecto al régimen de actividad empresarial y profesional, de saldos a favor, pero me interesa más que hoy en día vean cómo está actuando la autoridad, porque de las administraciones que me ha tocado estar, pues que me ejerzo en este ámbito fiscal, realmente en esta administración, bueno, creo que a raíz de los últimos 2 años de la administración pasada a la ahorita que ya empezó la presidenta y pues empiezan nuevos esquemas de trabajo y viene el plan maestro 2025, paquete económico, etcétera. Realmente la autoridad está actuando de forma muy estricta, de forma que muchos clientes, o bueno, no clientes en lo personal, sino muchos contribuyentes, vamos a decir la palabra, ya se la piensan, o sea, de que cómo voy a actuar, o incluso uno como contador, si tiene uno clientes, pues, si tiene, voy a poner mi cámara, aquí estoy. Si tiene uno clientes, sí puedes llegar a pensar tengo un cliente que no le gusta cumplir, te paga bien, pero no cumple con las obligaciones, es una cuestión de que lo deja pasar o tienes tú que insistirle. Entonces aquí ya, a como actúa la autoridad, creo yo que ya es muy importante que puedan ponderar ustedes con qué clase de clientes pueden tener, cuáles no, si ustedes van a ser empresarios o planean tener su emprendimiento, etcétera, también que sepan el costo que va a tener. O sea, que hay que tener una formalidad, hay que considerar el tema del pago del fisco, porque pues hoy en día cada vez está mucho más estricto en su actuar. Espero haber sido un poco más clara con el ejemplo que les puse de respecto a un requerimiento que tiene un cliente por un saldo a favor del ISR. Entonces, para recapitular, son 5 años que tenemos para poder solicitar el saldo a favor y pues como consejos y de lo que yo enseñé, puedan prevenir el 2025 si tienen ya saldo propio o llevan alguna empresa, en el que puedan ir recapitulando toda la información que va a requerirles probablemente la autoridad para la presentación o la solicitud de saldo a favor para el ejercicio fiscal 2025. Hay que estar muy atentos, la verdad que sí, el esquema que maneja la autoridad cada vez es mucho más estricto, entonces pues yo espero haberles aportado un poquito con esta presentación. Si tienen cualquier duda o
los puedo yo apoyar con algo, con mucho gusto, ese es mi correo electrónico. Entonces, pues ya será todo por parte de mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Bárbara Galindo. Me comenta el maestro David Román, coordinador de general de RBE Estudios Interinstitucionales, que le agradecemos por impartir la conferencia magistral, lo que debemos saber sobre saldos a favor del impuesto sobre la renta. Sí. Agradecemos su participación. En las próximas fechas le estaremos haciendo llegar su certificado de participación y le mandamos un saludo cordial. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Siendo las 12 horas en Ciudad de México, las 18 horas 1 minuto en Santiago de Chile y las 14 horas en Madrid, Reino de España. Damos por concluido esta conferencia y agradecemos mucho su participación. Gracias. Lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Catherine, por tu intervención. Bárbara, te agradecemos mucho tu acompañamiento. Como bien lo comentó Katy, que es nuestra compañera de servicio social, en próximas fechas te estaré enviando de manera personal tu certificado de participación avalado por RV Estudios Interinstitucionales, desde luego por la Red de Derecho América Latina y el Caribe. De igual forma, invitarte a hacerte la invitación para que nos acompañes en próximas actividades que venimos organizando y desde luego contar con tu experiencia profesional, con tus conocimientos amplios en la materia, que desde luego, como lo dije en un principio, a pesar de tu juventud, eres una mujer muy preparada, una mujer que tiene gran conocimiento y desde luego una preparación práctica en la materia. Te agradecemos enormemente, Bárbara, por tu intervención. Te mando un enorme abrazo y esperamos pronto poder coincidir con un café. Muchísimas gracias, Bárbara. Que tengas muy bonita tarde. Muchas gracias por la invitación y pues claro que sí, en la mejor disposición, apertura, ¿no? De poder seguir colaborando contigo, que qué más grande honor y gusto, ¿no? Que podamos estar también aquí colaborando y lo que tú consideres necesario que yo pueda aportar, pues yo con todo el gusto del mundo lo voy a hacer. Gracias, gracias. Gracias, Bárbara. Que tengas muy buen fin de semana, amiga. Cuídate. Abrazos, saludos, saludos.